la acción sin daño desde el punto de vista ético. Esa es la base de la acción, la ética. La ética desde vista desde un todo. Al momento de llegar al territorio afectado, dañado por el conflicto armado, tenemos una responsabilidad todos y cada uno. Entonces después llega la Defensoría del Pueblo. Y entonces llega y dice, no sé, vamos a atender a 100 personas. Y las otras 200 que duraron 3 días viajando no llegaron. O sea, pudieron llegar o no, hasta aquí llego y atiendo. Y entonces asignan 3 abogados. Nada más. 3 abogados y los otros 300, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué creen que es? No podemos caer y seguir incurriendo en esos errores, porque lo que estamos, en vez de hacer construcción de paz, es la idea de la acción sin daño, que es el fondo de todo esto, lo que vamos a generar es conflictos y pequeños conflictos. Yo no sé si la doctora Miriam Hernández ya vino. ¿No es? ¿No es? Pero yo acuño la doctora Miriam Hernández, digamos que una de las grandes precursoras de todos estos procesos de esta ley, incluso directora del proyecto de tierra y patrimonio de la población desplazada. Ojalá venga como docente, es excelente. Ojalá Juan pueda. Los pequeños conflictos, eso que pasa por allá en un predio que parece buen nombre, que no, repito, Pérez, no, que por aquí no pasa, que por aquí sí pasa, ese tipo de cosas agrandan, ¿no? Y eso nosotros, como operadores de los recursos, sea del Estado, sea de cooperación internacional, sea de la ONG, sea de lo que sea, llegamos con eso a las comunidades, con un discurso, con una influencia, con unos temas, con unos argumentos muy distintos entre sí, confunden. Ese tipo de cosas también inciden negativamente en la intervención del Estado, que es el último, el que debe entrar con toda su estructura. Nadie, en este momento nadie más podría hacerlo, nadie más incluso tiene la capacidad para hacerlo, o debería tener la capacidad para hacerlo, porque yo puedo llegar con 75 millones de dólares a 3 departamentos y los otros, porque además ahora entonces las intervenciones son zonas de consolidación. ¿Quién conoce las zonas de consolidación? Estoy hablando de título académico, porque estaba dentro de este lado. Sí. Y yo entonces le digo a las comunidades de Valencia y la comunidad de Tierra Alta que están privilegiados, priorizados, atendidos, y el de al lado, que es justa la línea divisoria, tú no eres de aquí, de acá al lado de San José de Uré, tú no eres de Valencia, entonces tú no tienes derecho, o sea, a ti no te vamos a atender. Sí. ¿Pasa? Claro, sí. Claro, si uno tendría una visión de la intervención de todo, entonces toda la plata, entonces ¿qué pasa? Ay, es que el gobierno colombiano decidió, vamos a apoyar las zonas de consolidación, señores de cooperación sueca, necesitamos la platilla, pero para zonas de consolidación resulta que desde el lado, que en los contextos de violencia similares, y otra cosita que yo quiero apuntar es que también por lo menos lo que decía o dice pues el alcalde también de allá en el municipio, y es muy cierto, y es que por lo menos muchos proyectos que se han hecho en compañía con estas entidades, la alcaldía como tal o el ente territorial, sea mínima o no, pero ha puesto siempre una contrapartida para muchos proyectos, y entonces va la entidad a la comunidad y queda como que la entidad solamente, sea de cooperación internacional o no, es la única que hizo por la comunidad, y el ente territorial ¿dónde queda? Totalmente. Entonces lo que ellos aducen es que no pueden decir que la alcaldía, porque que después están diciendo que ellos hacen política, pero y entonces también queda el ente territorial como que tampoco está haciendo nada. Mire, ¿qué está haciendo? Corresponsabilidad. Todos tenemos que caminar en una sola línea. Es digamos que al final una de las grandes recomendaciones, sugerencias, ¿no? Y fortalecer la institucionalidad. No hay, o sea, digamos, no es posible
dentro de un proceso de conflicto y de garantía y de justicia transicional que se haga de otra manera. ¿Ves? Y que todos los que queremos entrar a ser parte de ese ejercicio de garantía de derechos, de restablecimiento, de garantías de no repetición, de la verdad, de todo lo que trae este proceso de justicia transicional, tendríamos que manejarlo. Tendríamos, ¿no? Eso es el ideal. Decía muy bien, la autora decía, no, es el reto, ¿no? Juan, dime. No, es que cuando tú, qué pena que me salió un momentito, pero yo estaba muy atento. Es que varias cosas. Uno, primero, realmente, bueno, nosotros con este tipo de escenarios pues le apostamos mucho a fortalecimiento de capacidades, pero siempre queda el cuestionamiento de realmente qué significa fortalecer la institucionalidad. Muchas veces, y es por, creo que prácticas no santas que han permeado el manejo del Estado, no solamente acá en Córdoba, sino en todo Colombia, que creen que fortalecer la institucionalidad es aumentar la burocracia. Yo creo que se necesita aumentar la burocracia, pero siempre y cuando esa burocracia tenga, desde el punto de vista weberiano, unas funciones muy específicas y unas capacidades técnicas desde lo técnico para cumplir sus funciones. Porque es que, por ejemplo, los programas de consolidación, no es que vamos a consolidar el Estado en el territorio. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es esa visión? Entonces estaba la anterior visión que era un poco más civilista sobre el tema militar. Entonces después cambiaron al director nacional, que es, creo que Chamorro en este momento, se llama Chamorro. Y el tipo tiene una visión más hacia fortalecer lo militar. Entonces en esa zona sí, pues yo no sé si mis colegas de Tierra Alta, de Valencia, de Montelíbano, pueden corroborar eso o no. Realmente, o sea, las personas ven al Estado pero como el ejército y no lo ven integralmente. Entonces la integralidad para este tipo de intervenciones no se ve. Entonces cuando yo les digo a ellos, ojo con lo que van a fortalecer, porque es que, como te comentaba, ellos están haciendo trabajos, están haciendo unos procesos para presentar proyectos de socialización de todo lo que están viendo acá. Yo les digo, ojo con lo que van a fortalecer, ojo con los talleres, ojo con ese tema, porque si ustedes no lo piensan bien, van a terminar haciendo cosas que no les van a generar los resultados diferentes que nosotros buscamos en este tipo de escenario. Y eso también va mucho para el trabajo de una ONG como la que yo represento, como Por tu Paz, porque es buscar cosas diferentes, pero haciendo cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, llega Juan y cuenta, bueno, veamos el Estado en una integralidad, no son los militares, señores, como les vinieron a decir aquí ahorita, los del Estado, del gobierno. Entonces pasa lo que aquí decía, ¿cómo es tu nombre? Chili. Entonces Chili dice, pero ahora quedas tú como un príncipe, y entonces quedas como el mentiroso, el funcionario del Estado, o el que está pues, ignorante, no sabe. Eso es el lenguaje que debemos unificar. Si bien tú tienes la posición acertada, no sabemos cómo lograr que manejemos. Bueno, no una sola manera de pensar, todos somos una cabeza del mundo, ¿no? Cada cabeza del mundo, pero las políticas, y ahorita miramos al final ya, que la política pública realmente debe ser estructurada en función de la acción nacional. Precisamente, y uno de los elementos es ese. Ahora, a raíz de lo que dice Juan, pues mi inquietud es la siguiente. A nosotros sí nos están fortaleciendo las instituciones, todo esto es excelente, lo del diplomado. Es posible que el juez, que el procurador, que el bienestar familiar sigan el proceso, porque ellos a lo mejor tienen allá unos incentivos económicos con que poder seguir haciendo.
pero a nivel de nosotros como mesa de víctimas, ¿dónde están las herramientas para nosotros poder seguir haciendo esto que estamos haciendo aquí? Donde el límite de nosotros llega hasta ahí, hasta recibir la capacitación. De ahí en adelante, ¿cómo? ¿Cómo y con qué vamos nosotros a seguir proliferando lo que aquí estamos aprendiendo? Es bueno que las instituciones de apoyo piensen en eso también, porque para nosotros es interesantísimo. Sí, salimos de acá, del diplomado, salimos con unos conocimientos engrosados. Es posible que también sigamos como carro viejo, pero a partir de allí, ¿quién nos va a dar pues, la pintura para poderle poner la gasolina a ese carro viejo? Entonces, es que ahí es que está la otra cosa. Sí, tiene toda la razón y creo que en la política de acción sin daño, digamos el enfoque de acción sin daño, debe ir encaminado al fortalecimiento de la población civil, de las bases. Yo le quería traer a una situación que aplica, sin importar, pero es polémica en torno al tema. O sea, la acción sin daño tiene que ver con algunos comportamientos éticos, como usted decía, y supone en grado sumo la eficiencia de la entidad en la búsqueda del objetivo, porque hay un objetivo detrás de eso que es la paz. Por ejemplo, en un proceso de restitución de tierra está pasando algo, y yo cada vez que me refiero me toca mencionar nombres de entidades que se molestan, pero ese es el trabajo quizás uno que va aprendiendo. La unidad de tierra toma la información de un solicitante para que le restituyan un predio, pero no toda la información la traduce en el escenario judicial donde va a operar el proceso de restitución de tierras. Por ejemplo, desconoció que ahí hay un tercero en el predio que están solicitando, que ese tercero no es despojador ni es victimario, es sencillamente un tercero que es de la región, que compró por escritura pública, pero por los campesinos la escritura pública es el cheque, no la registra, y como no la registró, el pobre tipo luego no tiene no es opositor, no puede oponerse porque el juez no le notifica, y ahí se está generando un daño que va en contra de esa teoría, de la famosa teoría de acción sin daño. Usted toca un tema interesante. Por eso era lo que quería con un caso concreto, ¿no? Ahorita tenemos un ejercicio práctico frente a esa problemática que evidentemente muestra una acción sin daño. Posible acción sin daño. Mi pregunta es, ¿cómo desde el enfoque de acción sin daño usted mira la sobreintervención que hay en algunas zonas donde se están adelantando estos temas de ley? Pues retomamos entonces cuando yo decía que hay zonas sobreintervenidas. Y digo sobreintervenidas porque es un término negativo. Porque no quiere decir que el hecho de que lleguen todo el mundo no es malo, no debería ser malo per se. Pero es la forma. Es la forma. No el fondo de las cosas. Si tenemos, la acción humanitaria de los organismos internacionales incide de manera negativa, o ha incidido, y eso está probado, sobre los escenarios post-conflicto. Por varias razones. Una, si son extranjeros, si son personal extranjeros, ellos vienen, los gringos, llámese todo lo que no es de aquí, como los cachacos, de Caucasia para allá. Entonces, sí. Entonces, llega una comisión de extranjeros o de cooperantes o de esa misión de cualquier tipo. Ahora ha ido, digamos, la problemática de acción sin daño no es que la estemos viendo desde ahora. Esto no es resultar que estamos inventando el agua tibia, no. En Sudáfrica y en todos esos países de posconflicto hubo la necesidad de empezar a mirar esas acciones humanitarias como un problema, porque llegaban
misiones extranjeras a apoyar, a llevar ayuda humanitaria. Entonces llegaban con los mercados, las comidas, todo eso. Y llegaban la prensa, y llegaban otros países con misiones de apoyo también. Y cada quien con una cultura diferente. Entonces llegaban los de Haití, entonces llegaban los del Congo, llegaban a Japón, una cosa así. Estoy aquí haciendo un ejemplo cualquiera. Y llegaban cada quien con una cultura diferente, con una forma de ver la vida diferente. Lo que para el musulmán es su creencia, o sea, así él lo transmite a donde vaya. Y si llega aquí, entonces los católicos ya, todos somos católicos aquí en este salón, ya el tipo que llega con sus ideas y con sus creencias distintas, pues va a comenzar a querer incidir en la comunidad que va a intervenir. Entonces ya se crea un escenario diferente al original. Entonces ya habíamos visto en la definición general de daño que tú tienes que restablecer todo al momento en el que se generó la afectación, o sea, tal cual como estaba. O sí, mejor, pero no es necesario, o sea, no es hacerlo y dejarlo, ¿cómo se llama? Si yo tenía una cultura, yo tenía unos escenarios, mi cosmovisión era esta, y a raíz de una intervención humanitaria, de que vinieron unos gringos, de que vinieron unos musulmanes, de que vinieron, no sé, se cambió esa cosmovisión y ya no soy el capitán de resguardo, ya no soy los demás indígenas, ya yo que ya esto sí. Se ocasiona en ese momento. Gracias. Digamos, enfocado en el tema de las sobreintervenciones. No solamente eso, sino también que muchas veces esa cantidad de intervenciones lo que hacen es sobreproblematizar las situaciones. Lo que antes no era un problema para la comunidad termina convirtiéndose en un problema y eso cambia totalmente la visión de la Es totalmente, y volvemos al punto. Entonces llega toda la cooperación y llega las fundaciones que conocemos con el ánimo de canalizar recursos. No, ya no, todas no están todas. También, es que un poco es nada, aquí no estamos haciendo juzgamiento, estamos en un ejercicio académico. Sí, no. Vale. Siga adelante. Entonces, si yo tengo, y a mí la Unión Europea me dijo, vuelvo al punto de la sobreintervención, hay unos recursos, hay una vocación en el territorio, hay unos escenarios de contexto social que están muy marcados en las zonas costeras, por ejemplo, o en las zonas ribereñas, donde la cultura es la pesca, donde la gente vive de la pesca, el río para ellos es su fuente de sustento, pero además de eso se sienten identificados con él, lo cuidan, lo protegen, es decir, ese es su entorno. Pero llega un proyecto, megaproyecto de un cooperante porque considera que eso es lo que va a reparar su daño a esa comunidad, y es un poco viendo también el tema de las reparaciones colectivas o reparaciones integrales que trae la norma. Cómo desde nuestros escenarios y responsabilidades jurídicas, desde laborales y todo lo demás, identificamos con claridad cómo se repara ese daño. Y hablan de integralidad en la reparación. Reparación integral, vamos a ver. ¿Cómo? Y por eso al principio les decía, y es que cómo yo defino si es un daño o no, y adicionalmente a ese cómo lo voy a reparar. Porque para mí, yo creo que la gente debería en La Guajira, en la ranchería, debería vivir en casas de 2 pisos, de materiales, con todo. ¿Qué tal yo llegar y hacerle una urbanización a los guajiros, a la población de los indios, los guayú, los indígenas guayú? Entonces yo llego allá a La Guajira, Alta Guajira, entonces venga que yo traigo 78 millones de dólares a hacer unas viviendas. Gratis, venga, y le pongo todo. ¿Qué crees que va a pasar?
Quedan los edificios solos. No, exacto. Claro, los Puede que o lo venden o lo... Porque yo creo que ustedes deben vivir mejor, en condiciones mejores condiciones. Entonces, el tema de acción sin daño, y quiero llevar a esta reflexión, ¿con quién es que se construyen las acciones? ¿Desde dónde? Las acciones se construyen desde los aportes que usted acaba de hacer. Que resulta que yo estoy liderando unos procesos, pero estoy solo. Yo no sé. ¿O qué? Después que salga de aquí, ¿cómo voy a salir? Yo quiero salir en una Toyota Prado, dueña de carretera. No quiero salir con un carro viejo. Fortalecido en todo. ¿Y quién da el aporte para que las acciones que las ejecuten el resto de gente que está haciendo intervención humanitaria? Evidentemente depende de lo que ustedes prioricen, de lo que ustedes identifiquen como lo que repararía su daño. No lo que yo me invente allá en el Congreso de la República, porque la ley está muy bien dicha, hubo aportes, hubo mesas de trabajo, hubo un montón de cosas. Y representantes de la víctima. Para nadie es un secreto que los escenarios en donde estamos, a veces van los 5 mismos líderes, ¿o no? ¿Sí creen que no podríamos pensar, y yo digo acá pensando en voz alta, escenarios más participativos? Donde se refleje, porque es posible que el líder represente una comunidad, pero no refleja el 100% de la percepción de reparación que tiene el resto de la gente. Lo que para el líder cree también que está bien y que eso es lo que necesita su comunidad, es posible que para el resto no. Ahora bien, vamos al siguiente punto. El impacto nocivo de sus propias acciones implica un conocimiento de la heterogeneidad y complejidad de los contextos sociales, políticos, culturales, económicos y de todo índole. Y todo enmarcado desde el punto de vista ético. Si yo llego a una comunidad y sé que es una población afectada por un desplazamiento forzado, por una masacre, ¿cómo hago yo? Realmente, ahorita me lo van a contar en el taller. ¿Cómo entrar? Y que entremos todos felices. Y que todas las acciones que hagamos no generen un daño adicional, porque ya está dañada. La comunidad ya recibió un daño, ya está afectada, ya ella tiene un perjuicio irremediable en algunos casos. Yo creo que en la mayoría. Ya uno no vuelve a hacer lo mismo. Por una masacre que le maten a los 3 hijos delante de una madre que... ¿Ves? No es solo reconocer y analizar los daños que ocasiona la situación del conflicto, sino además prevenir y estar atentos. Ese es nuestro compromiso. Atentos realmente para no incrementarlos con nuestras propias acciones y esos efectos a cambio de reducirlos. Esa es la idea. Entonces, enfatizamos, el tema ético es muy importante. La valoración de la acción sin daño exige la definición del marco en que serán sopesadas las acciones. Yo tengo que hacer un juicio de valor, ¿verdad? Pero como tenemos que tener un juicio de valor y eso es tan relativo, lo que para ti es bueno, para mí no lo es. Lo que para ti es lo mejor, para mí no lo es. Es tan complejo, incluso los consensos, y es donde quiero hacer énfasis. Hay gente que dice que tanto preguntar y tanto averiguar, entonces no se ponen de acuerdo. Porque poner de acuerdo 100 personas es muy difícil. ¿Qué tan viables son los consensos hoy? Que podemos replantear los consensos desde una perspectiva más participativa, pero menos impositiva. Todos queremos imponer nuestras ideas, todos queremos imponer nuestros criterios, todos queremos que lo que nosotros decimos es lo más importante. Pero los consensos son necesarios. O sea, hay que hablar con la gente, hay que juntarse como de su cosmovisión, de su entorno. Yo he escuchado funcionarios públicos de alto nivel que dicen, eso de hacer tanto consenso, no le preguntan tanto a la gente, háganlo y ya. Sí. Porque después si preguntan, entonces, es un lío, porque entonces vas a ver lo que uno quiere. Por ejemplo, en un lugar cualquiera, le iban a hacer, escojan la Casa de la Cultura, y en la Casa de la Cultura, entonces hicieron un consenso, entonces hicieron un espacio así.
Entonces, bueno, ¿cómo la quieren? ¿Cómo creen ustedes que la casa de la cómo debe ser su casa de cultura, ¿verdad? Porque tienen su esencia ancestral es la música, la danza. Entonces era lógico que le concertaron con su casa que querían, pues concertaron, ¿no? Pregúntame si no salió un centro recreacional. Piscina, tobogán, eso mejor dicho, la cancha de fútbol. Entonces, ¿cómo se harían esos consensos? ¿Cómo, la forma de hacerlos? No es que sean malos per se, pero sí es importante que se haga de manera ética. Vieron que aquí la base de esto es la ética de lo que se hace, cómo tenemos nosotros la concepción de lo correcto, de qué es lo correcto. No es que porque yo soy correcto, porque es que yo soy bueno, yo soy católico, yo no soy rosario, yo nada. No, esa no es la ética, esa es otra cosa. Yo creo, ¿no? El tema acá es desde las comunidades y nosotros como líderes de procesos podemos encaminar a una real preparación. Una casa de cultura, por supuesto, fuera de todos los contextos. Teniendo en cuenta que para ese consenso tiene que prepararse algo. Así es. Claro, tú metes un poco de gente y dices, bueno, ¿cómo quieren la casa de la cultura? Imagínate. Entonces, esos son los mismos 738 millones de dólares, ¿no? Doctora, también hay que llevar, por lo tanto hay que llevar a la comunidad que analice que en algunas manifestaciones de su cultura son dañinas y que por ser cultura no hay que respetarlas, hay que llevarlo a que ellos analicen y miren. Sí, ahí vamos, evidentemente, ahí hay unos temas que van más, sí, que digamos un poco al margen de los procesos. Bueno, por ejemplo, la laceración del clítoris y ese tipo de cultura, pero ya es un tema al margen de evidentemente del proceso de justicia transicional y conflicto. Pero hago énfasis nuevamente en el tema de consenso. Bien, sí. Todas las doctrinas éticas dignas de atención toman en cuenta las consecuencias al juzgar lo justo. Si alguna no lo hace, entonces sería irracional. Lo justo, una cosa también muy abstracta, muy compleja. Lo que para mí es justo, pero hay unos estándares. Sí, eso es. No podemos entonces cada uno, no. Todo aquello que sea justo, o sea, no se hacen errores. Entonces tenemos la ética civil, digamos que procede de la vida social misma con sus complejidades, acuerdos, desacuerdos y negociaciones. A eso me refiero. Nosotros debemos impartir una ética civil, comprender, conocer lo que está pasando en el territorio, con la gente. Nada más ajeno a las comunidades que mucho de lo que se hace en el nivel central. Y entonces todo el tiempo dicen, no, es que hay que empezar desde las regiones y es que no sé qué, pero nada más centralizado que todo lo que está de las víctimas, por ejemplo. Asistencia de víctimas. Entonces, si de Bogotá no le mandan el listado de... no se sabe. La víctima. Me parece muy curioso, por ejemplo, esto a nivel académico, claro está. Los temas étnicos. Juan, los temas étnicos de todo lo que tenga que ver con las comunidades de región se maneja desde Bogotá. Centralizado todo. ¿Cómo yo voy a saber si aquí, no, es que eso está, llega Nicodem, ¿quién está Nicodem? Se me corregirá si usted llega a alguna situación X de algún título colectivo. ¿Quién expide el título colectivo? Pero resulta que entonces tienen que venir de Bogotá a caracterizar la zona que ya tú conoces más que él. Pero lo que pasa es que detrás de eso hay otra cosa, porque precisamente el tema que te está hablando, Ajá. los intereses de que el funcionario va, se gana El viático. dura tantos días, y la Por favor, justificación de la comisión, lo que usted que conoce la región lo hace en 2 días, el otro se demora 5. Entonces nos vamos a esto. El conjunto moral mínimo aceptado por una determinada sociedad, entonces todos estamos de acuerdo en eso. ¿Quién ha
dicho que es que yo estoy de acuerdo, entonces si yo veo que el funcionario viene a pasear y a viaticar, les voy a dar un ejemplo, esto es a modo de ejemplo académico, sí, porque es un ejemplo de conjunto moral mínimo, entonces resulta que todo el mundo acepta y me dice, ay, mire, es que nosotros vamos a hacer una caracterización de un título colectivo en una zona de este país, ¿no? Entonces necesitamos que usted nos regale, porque no tenemos ahorita mismo forma de viajar, para que nos facilite entonces el traslado. Con mucho gusto, yo te pongo el tiquete, te pongo el carro que te recoge en el aeropuerto, te espera en la Ciénaga, ahí está una lancha que te está esperando, pero después vamos al sitio, allá donde tienes que ir a medir, tienes la gente reunida, ya la gente sabe que tú vas, te tenemos un señor que te va a preparar la comida, ¿cuántos días son? 5, te vamos a dar los 5 días de alimentación, dormida y todo. ¿Cuándo vienen? Todavía les estamos esperando. ¿Por qué? Por lo que se dijo. Porque ellos no vienen porque realmente, éticamente, no lo van a hacer. Porque no tienen esa estructura, no lo hacen. Porque ellos vienen porque quieren. Si nosotros manejamos esa filosofía desde las instituciones centralizadas, los problemas de la región, no vamos a tener ningún problema. Mira, lo que pasa es, vea, así es como yo veía, porque yo trabajé en escenarios humanitarios y de paz y de derechos humanos, así es como ve no solamente las entidades privadas, sino muchos funcionarios públicos, porque yo estaba en Bogotá, y así es como uno ve a las regiones y cómo ve a las personas que están en las regiones. Desde Bogotá yo creía porque a mí, estando acá, me cambió completamente el chip. No, a mí me cambió, o sea, les estoy contando el antes de estar acá en el territorio. O sea, tú también querías viajar. No solamente viáticos. O sea, si yo pedía una comisión, yo decía, venga, vamos a trabajar el taller el jueves y el viernes. Y me regresé el lunes. Pero miren la percepción, eso todavía es diciente y es real. Creemos que desde el nivel central, es algo que yo le llamo el centralismo burocrático, tanto en el Estado como las ONGs, porque ojo, cuando una ONG viene y decir, no, vamos a hacer un proceso de caracterización para el fortalecimiento, usted tiene que, sobre todo las organizaciones de víctimas, ojo, ¿para qué quiere esa caracterización? Para recibir unos recursos vía cooperación internacional o vía convenios con el Estado, para fortalecer su burocracia central, para sacar información desde acá y para fortalecer el trabajo de ellos. Claro, usted le puede dar un recurso, le pueden ayudar momentáneamente mientras dura la intervención y ya. Así es como los ven. Entonces a mí me cambió el chip completamente cuando me dijeron a mí es que usted tiene que ir a tal vereda para ir a hacer la caracterización, y yo, vamos a ver qué es lo que hay que hacer en esa vereda. Entonces a mí me cambió realmente la visión cuando yo tuve que sentarme y posicionarme en el territorio y decir, esto como que hay que hacerlo con la gente, esto como que no es tan fácil como dice el informe, como dice el análisis de contexto que hacen de lo que dice el papel. Entonces es muy diciente porque así es como los ven. Desde Bogotá los ven como que ellos tienen los salvavidas para todo este poco de gente en las regiones que son medio brutos y que no tienen ni la capacidad para hacer ni para construir. Esa es la visión que se tiene. ¿O ustedes por qué creen que mucho desde el nivel central consideran que acá hay corrupción, hay malos manejos y que desde Bogotá, por ejemplo, hay? Claro que sí hay, o sea, eso no lo vamos a negar, pero hay que tener en cuenta es cómo nos ven a nosotros. Yo le agrego algo ahí.
Además que somos costeños flojos, porque muchos nos dicen flojos. Y entonces no, entonces hay que ir a hacer el trabajo y entonces no hacen nada. Ahí es donde una cosita, en el sentido es que a partir de ahí también se toman las decisiones equivocadas, erróneas, en donde muchas veces el remedio es más grave que el Acción remedio. con daño, ya usted puede hablar así. Esto es una acción con daño, hermano, señora. Acción con daño. Claro, y entonces ¿cómo hacer para minimizar eso? Esos son los aportes que queremos construir desde estos escenarios. Y no solamente los casos que los organismos internacionales también lo hacen. Todo, no, incluido todo, ya ellos todos también llevaron. Por ejemplo, lo que yo le preguntaba ahora en la zona sobre intervenidas, porque yo pienso que el hecho de volcar tantas miradas hacia un lugar, eso es acción con daño. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso aquí que se ha convertido en un caso emblemático en restitución, que es Santa Paula. ¿Y qué pasa? Que muchas miradas se vuelcan a Santa Paula. Entonces todos los periodistas vienen, por ejemplo, que hablo de mi labor, con ganas de buscar historias, pero llegan como turistas. O sea, ¿cómo vas a llegar tú de una víctima a sentarte y, bueno, pero cuéntanos, o sea, por Dios, respeta su vida, ella no tiene la obligación de contarte lo que le pasó, es una decisión que ella debe tomar y tú debes pedirle esa autorización con respeto. Entonces los periodistas llegan como turistas, qué linda la gallina poniendo huevos, o sea, eso forma parte de la dinámica natural del campo y uno porque tiene que venir o sea, hacerle ver que ellos viven como Por supuesto no podemos generalizar los periodistas, sobre todo los que están aquí que ya están. No, pero ellas saben de qué hablan, porque Es que no somos los periodistas. No, eso es moda. estoy hablando de los periodistas que vienen ¿Dónde fuera? Igual a nosotros no nos afecta porque es que nosotros estamos en la zona, vivimos la historia, conocemos cuál es el proceso y hemos estado siempre en el avance de todo el proceso. El problema es cuando el periodista turista viene, lo traen de Bogotá a que vean una realidad que ellos nunca han tenido la oportunidad De acuerdo. De hecho, por ejemplo, yo le doy el caso del Salao. ¿Todo quién no conoce el Salao ya? Eso es, Fundación Semana hizo un ejercicio en el Salao. Los invito a que vayan al Salao, por supuesto. Sí, es más bulla que otra cosa. Es publicidad, es prensa, es periodismo muy periodismo pesado, pero además tienen unas pulseritas. Entonces yo estoy de moda, tengo que ir al Salao, me tomo una foto, ay, fue el Salao, lo puso de moda. Todo el mundo las pulseritas a favor de qué o de quién, si es que eso es responsabilidad del Estado. La reparación colectiva, ¿quién la está haciendo? La reparación, ¿quién la está haciendo? Ahí está el piloto de reparación colectiva del Salao, lo está haciendo el Estado. Son de ceros. Y es que también están en justicia y paz. Entonces va a salir una sentencia de un juez de la República que le va a reconocer que ellos, digamos, a repararlos también. Entonces, es la Fundación Semana. ¿Ves? Ese tipo de intervenciones, claro. Y entonces lo que se dice, y por la institucionalidad, es que los tienen mal acostumbrados, es que la gente está muy esperando. Por eso, porque la fama y la cosa. Bien. Vamos a avanzar porque si no nos quedamos en esta parte, ya te la parte. El proceso de construcción de las capacidades de las personas y establecerlos basados en la racionalidad, un poco también de la Casa de la Cultura, ¿no? Sí. Ética civil pues señala una instancia de compromiso y responsabilidad social. Yo escucho todo el tiempo éxito, Fundación Éxito con responsabilidad social. La placa de No hablé de la responsabilidad social como si fuera un cliché o como una palabra ahí ya chévere, no, yo hago todo con responsabilidad social, o sea, hello, no, estoy de moda, estoy chévere, ¿no? Yo mira que yo llevo los juguetes y yo llevo todo en diciembre, porque yo, pues, talo todos los árboles, o más bien les compro la tierra, la concentro y después les llevo regalos. Esa es mi responsabilidad social como empresa privada. Porque estas grandes multinacionales, o es que ¿quién ha ido a Santa Marta? ¿Quién ha ido a Santa Marta? que vienen Las playas de Santa Marta, de Rodadero, ahorita, recientemente. Entonces resulta que la Druma es responsabilidad social y tuvieras todo lo que tienen para la contaminación ambiental, para las responsabilidades del
¿Qué tipo de responsabilidad social es esa donde ya la gente no va y el recambio no está barato porque la noche cuesta 100 pesos? Porque nadie quiere ir, porque los precios están horrorosos. Si es la membresía, eso te quiere. ¿Qué tipo de responsabilidad es esa? La responsabilidad social no es solamente del ciudadano, es de las empresas, ni siquiera del Estado. Sobre todo porque son empresas que están explotando nuestras riquezas naturales. Compulsión institucional de la normatividad jurídica pues, indica el grado de evolución moral de una sociedad. Y yo vuelvo a decir, la ética, la moralidad es la base de una acción moral. Si para mí moralmente a mí me parece que contaminar las playas con carbón y con... no es malo, pues nada. Simplemente lo coloco en mis informes que yo estoy cumpliendo con el gas carbónico, el CO2 y ya la cuota de gas carbónico que pagan y ya. Sin ningún tipo de miramiento ni responsabilidad social. O sea, ¿me puedes definir en dos palabras qué es responsabilidad social? Es la actitud moral y ética frente a lo que te rodea. Sí, es todo lo que te rodea, es tu responsabilidad conservarlo bien, en condiciones óptimas, no perjudiciales, no dañosas. Porque yo puedo echarle, Cartagena tiene una playa que se llama Barú. Era. Porque resulta y sí, que al presidente anterior se le ocurrió que, óyeme, pero Barú, esta playa es espectacular, la gente debería venir. Mucha gente, porque además es que tiene que venir el ferry. Y esto no, o sea, para que pueda progresar este pueblo, tiene que tener un puente. Y vamos a sacar el puente. A ver si la contaminaron. Espectacular el puente, eso sí. No, y eso cuando la gente, sí, el puente y tal, todo el mundo, el consenso ese irracional que llamo la Casa de la Cultura famoso. Entonces hicieron consenso. Y todos los nativos de la isla dijeron, va el puente. El puente está hecho. Ya hay un problema social. Porque tomaron una decisión sin responsabilidad. Irresponsable, sin planear. O como decía el juez, de pronto planeado, pero mal planeado. Porque ahora la isla era bella. Ahora está contaminada porque todo el mundo puede ir libremente, porque antes decía uno, yo voy a hacer para allá. Si es que esa fila para montar el ferry, entonces me tiro mediodía, entonces el paso de la familia, los pelados no van. Ahora se vayan. Porque si te vas por el otro lado, te van a encontrar un peaje de 2.000 pesos. Entonces le dispusieron un peaje, le dispusieron un peaje ciudadano. Ese peaje ciudadano representaría una cosa en absurdo cobrar un peaje para ir a una playa, bueno. Son acciones que ni siquiera sé si son sin daño o con daño, lo que sí sé es que son inconstitucionales. Pero por una falta de planeación y responsabilidad social. Yo le hago una pregunta. ¿Sí hicieron la consulta previa con los nativos? No, eso no hicieron nada, no es consensivo. Entonces, fíjese. ¿Es culpa de los nativos? No, nadie está diciendo que sea culpa de ellos. ¿Qué tomaron? La decisión fue política, fue de gobierno, de hacer un puente sin planear y que reunirían ahí a cualquier 5 gatos amigos del líder de la Fundación Comunal de pronto que quería llevar el puente. Y que de hecho a ti te pinta que te van a hacer un puente para ir a una playa bonita y tú dices que sí. Pero no es tal. El impacto de las decisiones que se toman. El impacto y en el momento en que se va a tomar una decisión de entrar a una zona donde hubo una afectación por el conflicto armado, que tiene incidencia de todos los actores, como decías tú, sobre intervenida, puede generar acciones con daño. No los tienen en cuenta, o sea, o los tendrán en cuenta, pero lo usan, o sea, exactamente. No, particularmente. Entonces, yo estoy haciendo un ejercicio de reflexión y más allá de esto es cómo nosotros ahora tenemos con la responsabilidad de aportar desde nuestros espacios que eso no suceda. No tragar ustedes.
¿Ves? Entonces ahora creyeron que le llevaban progreso y ahora lo que le está trayendo es, decía el comandante, porque esa playa parece un estadio, no hay donde siquiera broncearse. Se tiraron a la playa, no hay en la playa. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que ustedes tenemos el doctor, pero yo considero, vamos a hacer silencio. A ver, de carácter personal eso es relativo, porque vemos que otros países que tienen muchas islas pequeñas, que quedan cerca al continente, tienen puertos. O sea que eso No estamos en desacuerdo con el puente. cultural, Claro. y es cuestión de educación. Educación. Pero no se supone que la decisión Estamos de acuerdo. Para nada es un secreto que un puente es progreso. Pero si se hace mal planeado, es decir, preparar a la comunidad previa consulta, es decir, organizar, por ejemplo, acá hago yo no hacer eso per se, sino organizarlos en asociaciones de camperos, que venden la plaza de pescado, que venden, no, eso es un desorden allá. Por ejemplo, habilitar baños para que no contaminen la playa, tener un servicio de aseo permanente para la playa como lo tienen las otras playas, por ejemplo. Digamos, pongo un caso cualquiera, planearlo. La gente que hace llevar la comida, ustedes nativos no comen, no venden, porque pueden ir en carro. No hay una infraestructura para que ellos puedan prestar un servicio más allá de Cameron Barú, que se siente. Pero los demás, ¿cómo vive la comunidad? ¿En qué condiciones? No tiene servicio, no tiene nada. Entonces la gente no compra agua allá, no come food allá, no toma nada. Todo lo lleva. Todo se lleva. Exacto. Es planearlo y hacer el puente de qué manera iba a impactar la comunidad y qué más había que hacer aparte del puente. y la capacidad de la playa. No es que se van a dar cuenta que ahora no cabe la gente después de que lo hicieron. Son más lindas las playas de Bueno, toca ir a los hermanos. Sigamos. Los mensajes con enfoque ético. Nosotros tenemos que manejar para finalizar el daño, o tendríamos que manejar un mensaje mucho más dentro de, digamos, la intervención y la sobreintervención que decíamos ahorita, el poder detrás del uso de las armas, búsqueda de protección. Llegó la comisión de la OEA. Esto está por aquí, mi amigo. Y llegaron allá a Santa Paula. Pero tuvieron que buscar esquemas de seguridad de 30 policías, 40 militares, 70 escuadrones de guerrilla, otra guerrilla, a una reunión de 5 campesinos, 3 líderes. ¿Qué le estamos vendiendo a la gente? ¿Qué mensaje le estamos llevando? Porque yo no puedo decir, es que todo es seguridad. Entonces yo llevo con 60 tipos de la fuerza pública. Confianza. En una zona donde ya entró ese tipo de intervención, militares. Entonces, y llegan armados. Me voy a defender, porque es posible que eso que con el que vamos con los que me voy a reunir, que se supone que son víctimas, de pronto eran amigos de la guerrilla y me conocen a mí. No hay una objetividad frente a la intervención, no hay coherencia entre lo que se dice y la intención y lo que se hace. ¿Ves? Bien, un mensaje de protección armada. Y hay algunos funcionarios también que hacen lo mismo, salvo el presidente de la República y todo, ¿no? O sea, uno diría, hay excepciones. Tiene su famoso esquema de seguridad. Juan, dice, otro mensaje que se está enviando, y eso, Dios mío, la rivalidad y la desconfianza entre organizaciones. Sí. Entonces, estos de aquí, no, el peor si son 2 o 3 en el mismo sitio. Ay, Dios mío. Pero, digamos, hay escalas, ¿no? Hay escalas de organización, tanto civiles, eclesiásticas, entonces entre ellos mismos también. Hablábamos ahorita de la Fundación y el PP, de los programas de desarrollo y paz y la cantidad de recursos que manejan. Entonces hay unos intereses, evidentemente va a haber rivalidades, van a existir, y una especialmente que
que también hemos trabajado mucho con ellos, de hecho tenemos muy buenas relaciones, pero hay cosas en las que difiero y es el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Tienen una visión tan sesgada de lo que pasa y de las situaciones que no posibilitan avanzar en algunos territorios técnicamente hablando. Ellos piensan una cosa y eso le transmiten a la gente. Pero la gente que aplica por restitución de tierras o tiene un beneficio dicen no, porque esa ley no sirve. Entonces la gente no va y no accede. Esa incidencia negativa de los roles de las organizaciones entre sí también, porque no tienen un interés o por lo que sea, tiende a debilitar. Hay veces que uno que maneja el proceso de restitución de tierra, a veces va uno a la unidad de restitución de tierra, hay la confianza en el funcionario porque sí la hay. Pero ¿qué pasa? Que ahí en la puerta está el vigilante, está la recepcionista y ellos quieren que uno les diga ¿a qué va? ¿Qué es lo que va a hacer? Y no me parece bien porque ya la cosa ya hay un... Sí, que el vigilante le pregunte, ¿usted qué viene a buscar? O que desea. Díganme qué es lo que va a hacer usted. No me parece. Si va a la unidad de tierra, mismo 3%. Sí, señor. Pero eso es... Bueno, yo no sé, pero yo aquí estoy hablando en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Hago la confianza con los funcionarios que atienden a uno. Eso es una forma para utilizar. Fíjense, entonces ya nosotros vamos abriendo nuestra visión de qué es lo que nosotros llamamos acciones que no generen daño. ¿Por qué? Por revictimización, las rivalidades, ¿no? El uso y el abuso de los recursos por parte de los agentes humanitarios, yo creo que ya lo habíamos dicho. Quiero hacer una claridad respecto a lo que decía la señora, y es que de pronto en muchas ocasiones me presento primero, soy Sandra Niño, la coordinadora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras de Córdoba. Frente a lo que decía la señora, de pronto muchas veces, muchas veces les pregunta es para saber exactamente hacia qué se direcciona. Me pregunta el predio para que exactamente sea el funcionario que está manejando el caso, que le da la información correcta. No de pronto ponerlo a dependencia de competencias, más por eso. Bueno, pero entonces fíjate, como la oficina de atención. Pero fíjense que policía no hay allá. La recepcionista quien pregunta qué tema vaya a... Pero fíjate que al usar el ejemplo académico, que es la realidad, pero bueno, vamos a usarlo como un ejemplo académico. Vamos a hacer, el aporte suyo es muy importante, ¿por qué? Porque podemos hacer un ejemplo académico. Entonces resulta que para Sandra y la unidad de restitución de tierras es importante que ella, cuando la persona dentro de su política de atención al ciudadano, a la víctima que llega a la unidad a solicitar los servicios, ella considera, o dentro de su organización, que la persona que llegue mejor que lo atienda la recepcionista y lo guíe. Pero resulta que la víctima dice, no, mejor que no me atienda la recepcionista. Yo prefiero que me atienda como una persona, un social, una persona que me inspire, ya. Entonces son dos cosas, pero un ejemplo, pero digamos que desde el aporte que hace la sociedad civil, víctima del conflicto, ¿cómo puedo yo minimizar el daño que ella causó, que ella sufrió o padeció, o digamos que hay que resarcir, versus el rol de la institucionalidad? ¿No? Citando la oficina de atención al ciudadano. Pues hay muchas cosas, pero mira, conocer ese inconformismo es importante, pero si no te lo dicen tú no lo vas a saber. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Volvemos a los espacios de consenso, de articulación, de que todo sea de doble vía para mejorar, ¿no? Aquí no es de... bueno, hablaba de los recursos, ya creo que suficientemente con el tema de los recursos humanitarios. Que la unidad le exigen bastante, pero hay entidades donde los atiende el portero, por ejemplo, ni siquiera una recepcionista que los direccione. Entonces... Claro, pero mira que ese ejemplo, yo sé que va a ser, digamos, algo que debe replicarse en día a día. El tema del uso y el abuso de los recursos, ya habíamos dicho. El cambio de incluso de la vocación del suelo, de la implementación de programas, de visión de la vida, culturales, entonces vienen enseñándole rap y la gente baila en mapalé, o sea, ni hablar, porque hay que gastarse la plata, ¿no?
diferentes valores para vidas diferentes, o sea, lo que hablamos ahorita, equipos humanos que están conformados de personal local y personal extranjero de procesos espaciados. Vamos a hacer silencio para avanzar, que vamos a hacer un espacito corto, ¿no? De cambio, pues la incidencia de personal extranjero en las zonas. Entonces salen en Carmen de Bolívar hay un montón de gente rubia, alta, hasta la fisonomía y la estructura física de la raza. Decimos que 500 años después estamos colonizados. El reconocimiento de los límites no impide la asunción de la responsabilidad de los efectos y las acciones y decisiones. Es decir, yo llego como cooperante a un territorio cualquiera y hablo de reparación colectiva, lenguaje que debe ser manejado por el Estado, o es decir, responsabilidad del Estado, y yo armo todo un programa, armo todas unas acciones, armo todo un plan de trabajo con las comunidades, como cooperante, como misión, como lo que sea. Y resulta que cuando tengo que responder por lo que se genere de ahí, yo digo, no, es que eso es el Estado, yo no soy responsable de eso. O sea, yo no soy responsable de hacerlo, lo estoy haciendo de chévere, pero bueno. Aquí hay otro que es responsable y lo que hablamos ahorita, la responsabilidad del Estado es el que tiene que salir al paso a todas las situaciones que se presenten dentro de mi intervención. No hay una coherencia entre los programas que se implementan por su cuenta y los que realmente tiene el gobierno para darle a la gente. Entonces ese es otro punto de recomendación. Todo lo que se vaya a hacer tiene que canalizarse por ahí. Ahora, pero ¿quién nos garantiza a nosotros eso? Miren, hace poquitico tuvimos una reunión con X personas de la OIM. Voy a hablar con nombre propio porque Digan funcionarios. es que no sé el nombre, ojalá supiera el nombre. No, pero de funcionarios, ¿por qué? Funcionario X de la OIM, no la OIM. Unos funcionarios de la OIM vienen a desarrollar un programa con unos municipios que ya traen focalizado en Bogotá, Montería, Tierra Alta. Dijimos, hombre, es que fuera de Tierra Alta, fuera de Montería, hay más municipios en el departamento de Córdoba que necesitan de esa incidencia que ustedes van a hacer. Y fue tan de mala presentación la respuesta que me dio uno de esos caballeros que todavía estoy ardido. Sí, es que los dijo, es que los vamos a hacer con la presencia de las víctimas o sin la presencia de las víctimas. Y con o sin ustedes. Entonces, mi pregunta es, ¿y quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? Porque es que para mí que es una bellaquería haberlo hecho funcionar. Sí, ¿cómo nos va a decir a nosotros eso que dice porque es parte de la mesa Aquí está la mesa. y lo vean con unas entidades responsables porque no le mandan una carta pública a la OIM. Claro que no puede. Es que no solamente lo voy a hacer a la OIM, lo voy a hacer a la Presidencia de la República. Es que esto no puede seguir. No la están victimizando más en este proceso. El reconocimiento de los límites no impide la asunción de la responsabilidad. El hecho de que la OIM no sea directa, usted le puede escribir al presidente, pero no quiere decir que la OIM, el funcionario de la OIM no tenga responsabilidad. Claro que la tiene. Entonces es chévere entrar, hacer lo que quieren y invertir los recursos y hacer lo que sea, y la gente pues no es que no tenga la responsabilidad, claro que sí. Como siempre el Estado tiene responsabilidad social, en este caso no directa. En el caso de los diputados. Sí responden, no es que nosotros los que llegaron con la plata y Eso no es tan sencillo. sí, eso que la gente llegar a hacer y deshacer y no pasa nada. Un mensaje implícito se transmite por la política y los enfoques de las personas de la comunidad de la recolección ecológica. Por ejemplo, hay señales, el mensaje que se está mandando, el mensaje que se está dejando. Los medios de comunicación tienen un rol muy importante. No es hacer periodismo crítico, no es inventarse una noticia y entonces claro, y el poder que tienen es muy grande. Es increíble el poder que tienen los medios, la publicidad y todo lo que sacan a través de los medios es increíblemente poderoso. Y si
se maneja mal, podría ocasionar muchas acciones por daños, muchísimas. En las zonas de intersección, incluso ahorita vamos a mirar una noticia que, digamos, refleja un poco lo que hacen los medios y lo que se alcanza frente al particular. O sea, incluso como es moda, como si hay algo que se pone de moda, entonces lo fomenta. Entonces, por ejemplo, imágenes lúgubres, imágenes hostiles, imágenes crueles, utilizan a los niños, utilizan a las madres, a los más, exactamente, para vender, porque su interés es vender. Y venden una idea de lo que es el conflicto, y venden la idea que se les ocurre de lo que está pasando, y evidentemente ocasionan una afectación. La mendicidad, eso es lo que muestra muchas Ustedes fíjense cómo se transforma la visión de un daño desde la concepción. A ver, para ver si terminamos. Se transforma de tal forma, de tal manera que ya no es tanto como esa concepción jurídica plenamente. En unos escenarios de conflicto, el daño se transforma, el daño se muta social, es un daño social, más que todo, ¿no? Físico, realmente, o moral, es una situación que vemos todos los días. Es más fácil publicitar cosas negativas para vender. Las tragedias de otros venden, los males de otros venden, El dolor de otro vende. todo venden. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacemos para identificar el daño? ¿Y quién responde por él? El Estado. Es una cosa que es innegable. Y de hecho antes, solo era el Estado. Solo era el Estado. Pero ya no. Él puede iniciar una acción. De hecho, tiene la obligación, con la ley 1448, de hacer acciones de repetición en contra del que afectó. Llámese cualquier tipo, llámese organización, llámese guerrilla, llámese... Pero siempre responde el Estado. Siempre. Se puede dar ese caso, que hay una organización que llega con la buena intención, pero termina haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿quién arregla eso? La organización se va y ya deja... Sí, las cosas han cambiado sustancialmente frente a las responsabilidades que tienen, y es un poco dentro de la implementación progresiva de la acción sin daño, ¿no? En todo lo que tiene que ver en la atención a la población víctima y afecto. Doctora. Las responsabilidades también. Doctora, lo que usted tiene ahí, es necesario siempre tener en cuenta que detrás de cada persona violenta, aunque sea un criminal, hay un ser humano con historia que y hay que respetarlo. Y yo diría, o agregaría, con unos derechos fundamentales que hay que respetarle también, claro, con un debido proceso y un derecho de acceso a la justicia, que es lo que, así es, doctor, como vamos a ver en el ejemplo que usted decía, no se cumple. De hecho, ¿por qué entonces ahora estoy, como eran paramilitares, entonces ya no? Y esta es clave, este mensaje, porque lo que se viene, que ojalá se dé, es el conflicto, es la negociación de paz, es la visión que vamos a tener ahora nosotros de todos esos guerrilleros que estaban en el monte, y la reinserción y la reincorporación a la sociedad, y el perdón y el entender que si bien ellos eran guerrilleros y hicieron muchas atrocidades, detrás de ellos hay una historia. Y es que nosotros no podemos desconocer en Colombia el reclutamiento de menores aquí, no es para mí, es que no. Desde que están así, la guerrilla se los llevó, por ejemplo, y se los sigue llevando, además. ¿Ves? Entonces, ese ejercicio mental, los mensajes que debemos manejar de la psique de nosotros es tan humano en este como el otro. Son seres humanos con derechos fundamentales y que por per se le pertenecen, son inherentes por ser personas. No, ese es, digamos, como uno de los mensajes que quiero dejar. Vamos
ya saben, dignidad, autonomía y libertad, 3 pilares principales de la acción ciudadana. La participación de los beneficiarios y de los otros actores, la comprensión del contexto y las interacciones. Digamos que como política pública ya debería irse pensando en implementarla, en hacer una real política pública de salud mental encaminada pues a lo que hemos dicho aquí. Esto es como un resumen, yo imagino que esta presentación la van a dar. Principalmente vigente de los derechos humanos en el seno de las intervenciones humanitarias. Tenemos en la mano un ejercicio muy cortito, lo leemos rapidito y luego escuchamos opiniones breves y aportes breves. ¿Usted quiere hablar? 3, 4, viene el quinto malo, 5. Bueno, 2. ¿Tienes 2? Yo creo que... ¿Sí? Creo que hablo en nombre de los representantes del municipio de Valencia, víctimas y funcionarios de la alcaldía. Y es que justo esta noticia, pues olvidemos que de verdad es una noticia. Sí. Esto era donde nosotros, o bueno, particularmente quería llegar a la acción civil con estas personas, porque en Valencia tenemos esta inquietud y se están presentando esta situación, ¿no? Donde estos segundos ocupantes son campesinos, también desplazados, ¿verdad? Yo diría que también víctimas, aunque algunos no estarán dentro del registro como víctimas, pero también lo son. Y están a la espera o con la expectativa creada de qué sucederá, ¿verdad? Frente a los predios que hoy ya están siendo, pues que ya hoy están siendo solicitados en restitución por sus primeros propietarios. 3. Bueno, mío más que todo es una pregunta. La restitución de tierra tiene diseñado un tope para la cuestión de las personas cuando les hacen entrega de su lote. ¿Por qué? Pero estamos en la noticia. Estamos en el... Por eso estoy voy a llegar allá. Por ejemplo, yo perdí un lote de 50 hectáreas. Al devolverlo, lo que me van a devolver, vamos a suponer que me lo vendieron en Santa Paula, me van a devolver 5 hectáreas. Sí. ¿Sí? O sea, la cantidad de tierra de la que usted puede despojar. La captura misma. Sí, la misma. Sí, o sea, es decir, si usted tenía una parcela, usted tenía una parcela de 50 hectáreas, usted solicita 50 hectáreas y se le restituyen 50 hectáreas. O sea, lo de Santa Paula todos perdieron 50 hectáreas. No, hay que digo que porque es que yo estuve en el terreno y allá la pregunta que yo le hacía a los moradores de inclusive esta era de cuál era la dimensión de cada una de las parcelas y lo que dijeron era que era de 50 hectáreas. No. Hay de 2, de 4, de 6. Bueno, ajá, ahora sí. Entonces, en consecuencia, respecto a la comunicación, ellos están diciendo que hay campesinos que compraron esas tierras y qué van a hacer con ellos. Pues así lo entendí en la comunicación. Que se está sucediendo en Sucre, en Bolívar, en Córdoba, y que aquí los amigos de restitución acaban de decir que no, pero que ya allá los amigos de Valencia están diciendo que sí se está dando. Entonces, el objetivo de la cartel, ¿cuál es? Bien, ¿cuándo? ¿Cuándo es? Yo tengo un ejemplo de Santa Paula. Ahí hay un compañero de nosotros, un parcelero, que no tiene nada que ver con el conflicto. Él tiene una tierrita por allá, no sé qué parte por allá, y le he vendido para comprar una tierra, una parcela al lado de la de él. Resulta que al marido de la señora, o sea, antes de comprarle al vecino, el señor
a Mario las entradas lo mataron ahí. La señora tuvo que haber seguido de ahí porque tuvo la masacre, lo sacaron de la casa y lo mataron. Entonces, el vecino tuvo la batida y le compró la parcela al mismo precio como la estaban pagando esta gente, los demás. ¿Y qué pasa? Ahora en estos momentos ya a él le van a quitar la parcela o ya está en proceso de restitución de tierra. Yo pienso que ahí hay un comprador de buena fe. Yo pienso que ahí hay un comprador de buena fe y que debe hacerse una investigación para ver cómo es la cosa y por lo menos que le den una investigación. Ok, listo. Ahí ya hay una de las posibles soluciones, fíjense. Aquí todo vale. Era el cuarto, ¿no? ¿Quién es el quinto? El procurador. Sí. Doctora, yo voy a referir no tanto al caso de Córdoba. O sea, la idea es que enfoque la noticia versus acción sin daño. Si hay daño, si no hay daño, si es la acción que hicieron. A lo que ocurrió en Sucre. Ajá. Dice Jairo Anaya habla del tema de los segundos ocupantes, refiriéndose a Sucre. Ajá. Y él dice que le vulneraron todos los derechos a la gente y que hay unos efectos dañinos porque los jueces los volvieron a desplazar de los premios. Pero yo prefiero esto, doctora. Yo tengo la experiencia de haber sido un procurador en Sucre. Y esto no es tan cierto lo que está aquí, doctora. Esto está envenenado y le voy a decir por qué. En Sucre, varios de los que fueron objeto de restitución penetraron a la NUC, se han valido de la NUC, que sí representa a algunos otros verdaderos campesinos, segundos ocupantes, y han formado todo un show con esta película. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces hablamos de uno de los mensajes que hablamos ahorita en la intervención. Los mensajes y las diferencias entre organizaciones. Exacto. O sea, los mismos. Es que en Sucre el caso es diferente de Córdoba. Allá no fue paramilitarismo, allá fue la guerrilla. Indudablemente los que fueron objeto de la restitución fueron personas que no eran oriundas de la zona, eran profesores, sabían que allá valía en Campín, la hectárea 200.000 pesos y iban a aprovechar comprar 200.000 pesos. Y si el desplazado se fue para Corozal por los campitos, lo buceaban para decirle, bueno, como tú te fuiste y quieres vender, yo te voy a dar 300.000 por hectárea. Y eso lo restituyeron. Y entonces no hay tal. Pero si hay una circunstancia, hay unos casos en Sucre, poquitos, en donde la unidad no estudió a fondo y equivocó y no se dio cuenta que la persona contra quien iba a la restitución era un campesino de la zona que había comprado en Córdoba. Es decir, entonces, ya diste otra de las soluciones. Correcto. A minimizar los riesgos para las acciones. En Córdoba, sin discutir, no es correcto discutir. Hay equivocaciones en cuanto a los estudios de la unidad frente a los solicitantes. Y no digan que no. O sea, Jorge de Arco con el juez puede hacer entrega de una parcela y nos quedamos aterrados. Cuando llegamos al sitio, contra la persona con que iba la orden judicial, no estaba. Y yo me metí por la casa y registré la casita, una casita de mala muerte, como decimos nosotros. Y pido excusa por utilizar esa expresión, pero es así que la decimos. Y encontramos un niñito de 8 años y una niñita de 15. Y tu papá, tu mamá no está, no tenemos mamá y tu papá, está comprando la comida ya en la Leticia, todavía no ha llegado. Entonces nosotros íbamos a hacer la entrega de la parcela a los restituidos y esperamos ahí arriba. Como ahora hay un señor en un burrito, con una ropa de campesino, un sombrero con unas vaquitas preguntadas, y yo le pregunté, ¿usted no hizo la parcela? Sí, ahí será contra ese la restitución. Y yo como procurador me encargué de estudiar y documentar el caso frente a esa persona específica y se lo metí allá para que a nombre de él iniciaran un nuevo proceso de restitución. O sea, era de un campesino, hay varios casos así, ¿me entiendes? Bien. Que es distinto de los paramilitares que conocemos que todavía en la zona. Ajá. Qué pena qué pena volver a me faltó. Sí. Sí.
cuando yo hablé, por eso utilicé el término de expectativa en los poseedores o propietarios actuales. O sea, la expectativa de qué va a suceder. Pero también quería aclarar que aunque en un principio, ¿verdad? Y hablo en nombre de ellos, de esos campesinos, sentían que quizás en la unidad estaban solo para escuchar, obviamente a quienes eran víctimas y fueron objeto de despojo, se ha logrado que la unidad de restitución mire a estos ocupantes de otra forma. Y de hecho se ha logrado que los funcionarios se desplacen dentro de la parte de la investigación administrativa a hacer eso que el procurador notó en la etapa judicial, justo para evitarnos esa parte. También o con iniciativa de frente a la noticia de lo que estamos hablando, es que hay imprecisiones al dar por hecho que en Córdoba se están afectando los segundos ocupantes con la aplicación de la ley de víctimas. Claro. Parece una imprecisión totalmente. Lo lleva el caso de Valencia y es lo que se eca. Si bien de pronto en un inicio se cometieron uno o dos errores en Santa Paula, que fueron los primeros procesos que intervenimos, en Valencia precisamente en la etapa administrativa se están dando caracterizaciones detalladas previo a previo para verificar las personas que están actualmente en los predios, las condiciones socioeconómicas y llevar conocimiento de los jueces cuando se presenten las demandas las las personas. Entonces, fíjense que también una de las cosas, y de hecho pues hay que reconocer que sí han hecho esfuerzos ingentes para mejorar eso, porque la idea no es, digamos, sé que la intención de la unidad y del Estado al crear esta política pública no es esa. O sea, no es esa, realmente no es esa. Pero digamos que, ¿de qué manera? Esto es el reflejo de algunas acciones que posiblemente generaron un daño y están generando un daño. De hecho, se tienen manifestaciones, la gente sale a marchar, la gente va a Bogotá y se sienten revictimizadas, ellos dicen. Con la copia de la Carta de meses me manifestaron y concurrieron por los efectos dañinos de la ley 14. ¡Dañinos! Entonces decimos, ¿dañinos? La ley 1448 está generando efectos dañinos, o sea, estamos haciendo daño, no se supone que se hizo para todos los compañeros. Cuando le conocemos el derecho al otro. Sí, entonces la idea no es esa, pero sí se está dando, hay que empezar a analizar. Entonces dice, los anteriores uno de los pequeños compradores de tierras afectados a pesar de que con todos los organismos de competencia, entonces tenemos nuevamente el escenario que les mencionaba. Todo el mundo ya aprendió las narices. Oye, ¿se parece más que qué? Sobreintervenido el proceso de seguridad. Entonces está la ONU, está la Procuraduría, está la SAID, está la Defensoría y todo eso. Doctora, pero ese caso específico fue el siguiente. Esas personas que fueron objeto de restitución se valieron de la ANUC, entonces la ANUC tiene el poder de convocatoria nacional y convocó en un escenario incisivo que estuve yo para todos los organismos del sector. ¿A qué voy? ¿A qué voy? A lo que estamos diciendo, el tema ético y moral de las organizaciones y de la gente, de las entidades que están haciendo implementación humanitaria, intervención humanitaria, y cómo se deja sesgar una organización de tanto prestigio frente a supuestamente cosas que no son ciertas. Que viene, doctora, que el coordinador de la mesa del Cesar resultó siendo un victimario. Por eso, tenemos que depurar tenemos que tener un fortalecimiento de las organizaciones, manejar un lenguaje unificado. ¿Ya? Lastimosamente, tienen que llenarnos de unos... Y no, ustedes saben de quién es el meridiano de Sucre, ojo con eso. Sí, pero digamos, yo que después también, hay cosas ciertas y hay cosas no tan ciertas. Pero ¿cómo era? Eso no era para qué, para señalar negativamente, no, para que hiciéramos un análisis de cómo se acciona desde la institucionalidad y la implementación de esta ley de manera negativa. O crear espacios que construyan cosas positivas con esa visita. ¿Tienen alguna pregunta adicional? No sé, para que podamos proceder con mejor. El noticiero del Senado antes de ayer manifestó que va a poner la ley por una serie de inconsistencias y de unos artículos que respetan hace 2 días. Yo supongo que es consecuencia de todas estas situaciones, ¿no? Que digamos, su finalidad no es otra, sino mejorar, digamos, la intervención y la reparación de daños. ¿Quién más? Bien. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y por su aporte para mí.